Uso económico de jueves que, como es tradicional, vamos a iniciarlo echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy ha cerrado en positivo, 1,08% de avance, el índice general termina en 11.400,2. Algunos valores destacan pues porque hoy la verdad es que han hecho un buen recorrido en bolsa. Inditex 2,98 arriba, CaixaBank 2,62 arriba, Arcelor 2,36 arriba. Y en el lado de rojo, donde pues preponderan las manos vendedoras, la que más se deja en la sesión, Robi 1,73. En segundo lugar, Enagas 1,43 y en tercer lugar, Fluidra 1,31. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los temas, algunos forzosamente, porque son los temas ya no solo económicos, sino que afectan a la vida de los ciudadanos grandemente, que hoy destacan, se lo vamos a relatar antes de empezar esa trepidante tertulia de opinión económica entre los mejores expertos, los que convocamos aquí para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en esa tertulia económica hoy lógicamente tenemos que hablar del Banco Central Europeo, que ha decidido, estaba ya muy masticada esta decisión, pero bueno, bajar los tipos 25 puntos básicos. Así es que después de la bajada, los tipos quedan en la eurozona al 4% y alcanzan el nivel más bajo desde junio de 2023. Máxime, pues en el horizonte parece que los precios del crudo van a la baja. Así es que, bueno, pues nos preguntaremos qué futuro tienen esos tipos al 4%, si van a durar mucho o poco. Hay que decir que el Banco Central Europeo reduce las expectativas de crecimiento de la eurozona y no se manifiesta especialmente contento por el control de la inflación. La inflación sigue siendo para ellos un problema. Y de la inflación tenemos que hablar también, pero referido a España. Han salido los datos de la inflación en el mes de agosto y según esos datos, pues estamos interanual en el 2,3%, 5 décimas menos que en julio, mientras que la inflación subyacente está solo una décima por debajo de julio, en 2,7%. Curiosamente, dice el Instituto Nacional de Estadística que el precio de los alimentos se enfría y que ha caído en agosto al 2,5% de aumento, que es la menor tasa en casi 3 años. Bueno, luego vamos a ver opiniones políticas sobre esos datos de inflación y lo que nos importa, la opinión de nuestros invitados. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en el asunto inmobiliario y vicepresidente, secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas Bienvenido tardes. También a la tertulia. Muchas gracias. Valoramos la sesión de bolsa. ¿Qué les ha parecido? La verdad es que hoy dábamos por hecho que sería en verde por la la bajada de los tipos del Banco Central Europeo, pero bueno, yo creo que ha sido un buen día de bolsa. Pues sí, efectivamente, hemos conseguido ya por 2 décimas superar el listón de los 11.400 puntos. Era esperable desde el momento en que el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés y yo creo que la bolsa española, el IBEX 35, se suma a las subidas del resto de las bolsas europeas, incluso la americana, ¿no? Parece que hay un tirón hacia arriba, pues lo cual es bueno, es una buena noticia para los inversores que la bolsa suba. Sí, ha sido pues la caída de tipos de interés, la inflación en Estados Unidos, las tecnológicas que parece que no, pero que sí, pero que parece que sí. Vemos ahí Nvidia que parece que también tiraba o que no terminaba de esos ajustes, con lo cual pues la verdad es que hemos tenido un día magnífico y esperemos que continúe y nos dé pie para el rally de fin de año. Ya. Bueno, pues vamos con la gran noticia del día, no por esperada, va a dejar de ser una noticia celebrada. Han bajado 25 puntos básicos los tipos de interés en la eurozona, se quedan al 4%, nivel más bajo desde junio del 23, en el horizonte precios muy favorables del petróleo, que suele ser un inconveniente en estos casos, y una pregunta que voy a añadir al comentario que ustedes quieran hacer sobre eso, pero eso va a ser después de que escuchemos a Christine Lagarde anunciar la bajada de tipos. El Consejo de Gobierno hoy ha decidido la tasa de facilidad de depósito, la tasa a través de la cual realizamos los movimientos de política monetaria en 25 puntos básicos.
Cambian los tipos, pero el moreno de Christine Lagarde no cambia. Bueno, añado al comentario que ustedes quieran hacer sobre esto. ¿Por qué ahora la tasa de depósitos es la nueva referencia estrella que utilizan los gobernadores? Bueno, muy buena pregunta, porque efectivamente la sorpresa no ha sido que bajara el Banco Central los tipos medio punto, perdón, un cuarto de punto, sino que haya cambiado el tipo, la referencia hacia la tasa marginal de depósito. Bueno, yo creo que es una fórmula de incentivar, alentar al mercado y que piense que los tipos de interés han bajado, ¿no? Han bajado más de esos 25 puntos básicos, porque se ha situado en el 3,5%, cuando anteriormente estaba en el 4%, con lo cual, si hubiera sido la misma referencia, la bajada hubiera sido de medio punto. Yo creo que es positivo. Sabemos que realmente el Banco Central Europeo utiliza 3 tasas diferentes para manejarse, ¿no? Y esta en concreto, que se va a utilizar a partir de ahora de referencia, como es la facilidad de depósito o la facilidad marginal de depósito, es el tipo de interés al que se intercambian, al que los bancos depositan su excedente de liquidez en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dice que se ha acabado ya la época de la excesiva liquidez de los bancos depositadas en el Banco Central y que, por tanto, pues ya no tiene ningún sentido retribuirlos por encima de este 3,5%, que yo creo que muy pronto bajará por debajo o en torno al 3%. Sí, teníamos 3 tipos de referencia, lo que llamamos un tipo de interés que es el normal a semanal, que es el que estaba en el 3,5%, donde los bancos tomaban dinero a semana, uno especial que se tomaban a día, entonces estaba 25 puntos por encima de ese 4,5% que estaba antes, y como bien has explicado, al que se remuneran los depósitos que los bancos tienen en el Banco Central Europeo. Realmente es el que marca las operaciones, desde el que luego sale el Euribor al final, es un costo de oportunidad, o presto o lo dejo depositado en el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo me lo remunera. Por eso lo que se ha hecho ha sido un cambio, eliminar los otros, acercar los otros tipos hacia la facilidad de depósito, hacia lo que se remunera en depósitos, en un 0,60%, y de esa forma lo que se hace es tomar esta nueva referencia, que realmente es un cambio que al final tampoco afecta mucho a las demandas. ¿Qué va a pasar con los tipos ahora? ¿Qué va a pasar con los tipos? Pues van a seguir bajando. Se espera que se haga, pues como se ha hecho una vez al trimestre, es lo que se espera prácticamente, que vayan bajando una vez al trimestre. Se espera que se vayan cumpliendo los objetivos de inflación. Siempre, por supuesto, Lagarde, como ha dicho esta mañana, esperemos a ver qué es lo que ocurre, pero hay cierta contención en salarios y hay una cierta contención ya en cuanto a la inflación. Se espera que se cumplan los objetivos de inflación, entonces pues es lógico que vayamos hacia una bajada de tipos de interés, ya bien sea trimestral o ya bien sea que no haya alguna sorpresa. Se apuesta por 0,25 antes de final de año. Sí, como mínimo, sí. Ya. Exactamente igual. Yo creo que con la inflación, la expectativa de inflación que ha marcado la Unión Europea de cerrar con el 2,5% a final de 2024, no tendría ningún sentido que los tipos de interés estuvieran por encima del 3%. Por tanto, yo creo que 25 puntos básicos es seguro, pero es incluso muy probable, depende del movimiento que haga la semana que viene la FED, que se anime también el Banco Central a bajar hasta medio punto en la próxima reunión de diciembre. Bueno, veremos. Vamos con la inflación en España. Son los datos del mes de agosto y que dicen que la interanual está en el 2,3%, 5 décimas menos que en julio, que la subyacente, que como recordarán es menos combustibles y menos alimentos frescos, no está tan ligerita, está en el 2,7%, cae de julio a agosto solo 1 décima, y algo que muchos que nos escuchan dirán, yo no lo veo. Entre ellos yo mismo, dice que los precios de la alimentación se enfrían y que en agosto han caído a un incremento del 2,5%, que es la menor tasa de incremento de la alimentación en casi 3 años. No sé si lo vemos todos como lo ve el ministro Cuerpo, pero él es el ministro y hay que escucharle. Buen dato de inflación que hace que, junto con la buena evolución del mercado de trabajo, con la recuperación de las rentas salariales, podamos estar hablando de una recuperación del poder adquisitivo de los ciudadanos en términos reales. Y esto yo creo que es, desde luego, uno de los elementos más importantes hacia adelante. Bueno, ¿cómo lo veis?
Bueno, ya sabemos que las estadísticas, la información estadística es susceptible de diversas interpretaciones. Sí, hombre, claro, efectivamente, solo faltaba que la inflación que afecta a ese grupo específico de los alimentos no se moderara, ¿eh? Enfriar me parece un poco duro, pero moderarse sí que lo ha hecho. Pero tenemos que recordar a los que nos escuchan que subió casi un 12% el precio de los alimentos en 2022, casi otro 12% en 2023, más lo que lleva acumulado en 2024 es más de un 30%. Por tanto, la buena noticia no sería que se modere el crecimiento del precio de los alimentos, sino que en algún momento llegara a bajar. Esto yo no lo veo. Que baje, no lo veo, ¿eh? Es que está claro, es decir, si tenemos una inflación del 2,3% en la zona euro, la tenemos el 2,2% y los alimentos en el 2,5%, no es que caiga la inflación, es decir, parece como que bajan los precios. Es que tal y como dan las noticias, parece que bajan los precios de los alimentos. No, señor, los alimentos, después de, como bien has dicho, que hayan subido pues, 10%, al 12%, al 12%. Este mes han subido un 2,5%. Bueno, este mes en el anual han subido un 2,5%. Es decir, seguimos por encima de los alimentos, por encima de, aunque sea poco, pero siguen pues, estando por encima del índice de precios al consumo. Entonces esto es lo que pagan sobre todo los bolsillos de la gente menos pudiente y realmente sigue siendo el impuestazo, que es el impuestazo de la inflación, sobre todo para las clases menos pudientes, con lo cual a mí todo esto de se enfría, baja, parece que es que estamos dando una noticia de que caen los precios de los alimentos, han subido un 2,5% por encima de la inflación. No nos engañe nadie, por Dios. Bueno, vamos a hablar de algunas operaciones del sector bancario. Hoy hemos sabido que es Andrea Orcel, al que conocíamos porque pasó fugazmente por el Banco Santander hace un cierto tiempo, quien ideó el cerebro del movimiento el más audaz, el del banco italiano Unicredit, que ha comprado un 9% del banco alemán Commerzbank. Y eso me da pie a comentar el papel de Orcel y también qué les parece esta operación. Orcel es un experto en fusiones y adquisiciones y realmente pues era el papel que iba a tomar. Los bancos italianos en el último año han hecho un papel magnífico, es decir, han reducido principalmente han reducido lo que es el ratio de eficiencia, es decir, están casi al nivel de los españoles tienen el mejor ratio de eficiencia de toda la banca europea, con diferencia, y se están acercando a los bancos italianos, es decir, han hecho esfuerzos muy importantes en digitalización, en cierre de oficinas, en eficiencia, es decir, han hecho un esfuerzo enorme. Por otro lado, la banca alemana no termina de despegar. Es una apuesta muy grande, pero también tiene sus complicaciones. Ahora mismo tienen el 9%, recordemos que el Estado italiano sigue manteniendo un 12%, que siempre ha anunciado que no quiere tener ese 12%, puede ser una operación de cederlo, pero tragarse un Commerzbank también va a tener sus dificultades. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Julián. Bueno, sí, Andrea Orcel es un banquero que goza de reputación, pese a que su paso por el Santander fue tan efímero como que pasó a recoger la indemnización. No le dio tiempo a hacer mucho más, ¿no? O no le dejaron hacer mucho más. Claro, por eso no tuvo oportunidad. Pero efectivamente coincido con que es un experto, sobre todo en operaciones de fusiones bancarias. Es capaz de identificar una buena fusión y conseguir, digamos, acercar a sus objetivos, a lo que sea. En este caso, Commerzbank es un banco que lleva mucho tiempo ya ahí en la duda acerca de cuáles son sus condiciones de solvencia, estabilidad, etcétera. Y yo creo que la operación ha sido muy buena porque el Estado alemán se ha desprendido de un porcentaje significativo de Commerzbank, aunque mantiene otro porcentaje, y luego si se produjera esta fusión, de momento creo que solamente un acercamiento, pero bueno, si se materializa daría lugar a la segunda entidad bancaria en Europa, ¿no? Esto ya son palabras mayores. Desde luego. Bueno, vamos a la banca, pero en España. El Sabadell se resiste como gato panza arriba, abre la puerta a aumentar esos 2.900 millones de dividendos para frenar con ello, en lo posible, la OPA del BBVA. Y además, los plazos que marca la Comisión de Mercados y de Competencia, la verdad es que amenazan con retrasar esta OPA por lo menos hasta el verano del 2025. Ya.
una cosa es la OPA y otra cosa es la fusión, y hay que separarlos claramente. La OPA puede salir adelante, es más, el Banco Sabadell no ha querido dar datos, en su derecho está de no dar información, porque para qué vas a dar información al enemigo, la conocemos casi. Pero está claro que ahí han salido minoristas y han entrado los fondos que se dedican a acudir a las OPAs. Ya solamente hay una diferencia de un 2% de la prima de ese 30%, con lo cual estos fondos compraron. Se ha producido ya el incremento, siguen ahí, con lo cual siguen apostando por esa OPA. Otra cosa es qué va a ocurrir después. Está aprobado el Banco Central, lo aprobará la CNMV probablemente, porque no tiene por qué no aprobarlo la CNMV, y probablemente salga adelante la OPA. Una vez que BBV, si sale adelante, el BBV se encuentre, pues a lo mejor con un 50 y pico, con un 60% del Banco de Sabadell, es cuando entra en juego la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Organismo en el que ya entró el gobierno, ya entró el PSOE a controlar, otro organismo más que entran a controlar. No sé si a través de la CNMV o a través del veto que puede aplicar el gobierno podría parar esta OPA. Si la para, tendría que justificar cómo permite la de la Caixa con Bankia, la CaixaBank con Bankia, cómo puede permitir eso y no permitir esta otra. Tendría que justificar muchas cosas, pero puede llegarse a... Podemos encontrarnos con que BBV tenga un 50 y pico o un 60% de Sabadell, y sin embargo que no le permitan hacer la fusión, con lo cual, ¿qué podría hacer BBV al cabo de un año de estar esperando a que se decidan a dar un veredicto, que no sé cuándo lo darán, tanto a la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que a lo mejor le dicen cierre usted la mitad del negocio, regale las pymes, haga tal, pueden disfrazarlo de la forma que quieran, puede llegar y decir, BNP, tomar un tercero y decirle, oye, te hago un cambio de Sabadell o te hago un cambio o lo vendo directamente mi participación en Sabadell, y nos podemos encontrar que nos pase pues como pasó aquí con Endesa, tranquilamente. Ya, bueno, vamos a escuchar a Cuerpo. El ministro sigue en sus 13, rechaza la fusión del BBVA sobre el Sabadell. Excesivo grado de concentración que existiría una vez realizada la fusión, impacto potencial negativo en los consumidores, en los clientes, impacto en materia de inclusión financiera, dando pasos atrás en una agenda en la que llevamos avanzando de manera decidida los 2 últimos años, impacto potencial también en el acceso al crédito de las pymes, siendo Sabadell un banco eminentemente dedicado a pymes, impacto potencial en el empleo. Quiero decir que este tipo de elementos asociados a ese mayor nivel de concentración eran y son nuestra principal preocupación, y en este ámbito no ha habido ninguna novedad. Julián Salcedo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo primero que creo es que una OPA hostil entre entidades financieras no es la mejor opción, ¿verdad? No sé si habrá habido posibilidad de reconducirla. Yo creo que el BBVA lo ha intentado, ¿no? Pero no lo ha conseguido. Está claro, lo vemos aquí con esta política de incrementar la distribución de dividendos del Banco de Sabadell, que se está defendiendo como gato panza arriba, ¿no? El ministro Cuerpo ya ha dicho por qué no recomienda o por qué está en contra de la OPA. Pero el Banco de Sabadell yo no le he oído manifestarse claramente si beneficiaría o perjudicaría a los accionistas. Claro, dice que les perjudica, pero no explicita por qué, ¿no? Yo lo que creo es que, como ha dicho muy bien anteriormente mi compañero, el incentivo, la prima que daba de casi un 30% cuando lanzó la OPA, se ha diluido, ahora ya es de un 2%, hay que ver lo que ocurre en las próximas fechas, pero claro, hasta verano de 2025, muy largo me lo fiáis, ¿no? Bueno, vamos a hablar de CaixaBank, por no salirnos del sector. CaixaBank, esto es muy curioso, porque reconoce más de 1.000 millones de minusvalías por haber liquidado su participación en Telefónica. Es un ajuste contable exclusivamente, pero un ajuste contable, ¿por qué? Porque CaixaBank se deshace de su posición en Telefónica para que entre Criteria. Entonces, bueno, pues en ese ajuste contable tienes una pérdida contable ahí, que veamos si se compensa, desde luego con beneficios, desde luego no va a dar pérdidas la Caixa, ni mucho menos, y esto simplemente es, oye, lo suelto por aquí, algo que tenía a un precio, evidentemente tengo una minusvalía, la tengo que hacer contablemente,
pero es que automáticamente es que me hubiera dado igual que lo hubiera pasado directamente a Criteria en las acciones. Es simplemente un ajuste contable que, por supuesto, se refleja en los beneficios, pero no tiene mayor trascendencia. Sí, bueno, esto, como sabemos, CaixaBank presenta cuentas consolidadas con Criteria, que es su brazo armado inversor, y en definitiva, digamos, la salida de la participación en CaixaBank le reporta una minusvalía de 1.000 millones, pero a su vez en el balance consolidado este efecto desaparece. Y sobre todo tiene un efecto, creo que muy positivo para las cuentas de Criteria, y es que al reconocer una participación por un valor inferior en su balance, su capacidad de plusvalías futuras se incrementa, ¿no? Como a nivel de grupo no tiene impacto, pero a nivel, digamos, de entidad financiera, CaixaBank, se reduce su beneficio, pues CaixaBank, como individualmente, va a tener un beneficio menor y va a pagar un impuesto inferior. Vamos con AENA, la compañía pública que, bueno, mitad pública y mitad privada, que maneja los aeropuertos. Este ha sido el mejor verano de su historia, tras un agosto con 32 millones de viajeros. El tráfico ha crecido un 7, casi medio %, sobre todo por los vuelos internacionales. Bueno, yo creo que nosotros estamos en España, estamos hablando de AENA, que es la entidad del organismo de aeropuertos españoles. Todos estamos viendo que el turismo es el principal factor de crecimiento del PIB. Tenemos un número, vamos a registrar un número, ya lo hemos registrado, julio, agosto, un número récord de turistas en 2024. Eso se traduce en los vuelos, a pesar de que el precio de los vuelos ha subido de forma muy significativa, ¿no? Pero pese a todo sigue siendo un destino atractivo. Yo creo que el número de pasajeros va a seguir creciendo y el número de turistas que llegarán, estupendo. Es una buena noticia para AENA y para las compañías que vuelan a España. El inversor no sé si tiene en cuenta mucho AENA o poco. Yeah. A ver, AENA tiene ahí un rifirrafe con Ryanair y con otras compañías en cuanto a las tasas de aeropuerto. Tiene que pronunciarse la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Al fin y al cabo no deja de ser un monopolio, no deja de ser una especie de monopolio el de AENA, entonces tendrá que pronunciarse con respecto a las tasas que tienen en el resto de Europa. Creo que Ryanair, que es el que más protesta, poco va a tener que hacer porque no están en absoluto al mismo precio que las que hay en Europa, que son prácticamente más caras, pero bueno, hay que ver que el crecimiento, que ha sido de un 9,5% internacionalmente frente a un 2,7% de la parte nacional, hemos hecho el año, dicen que ya no cabe un turista más, que no cabe un turista más en España, y esto lo refleja AENA claramente. Bueno, pues no tenemos tiempo para comentar nada más, si acaso para que yo les anuncie que Ayuso no se resiste a plantear nuevas rebajas fiscales. Ha presentado hoy en el debate del Estado de la región su plan, y su plan es reducir un 50%. Elevar a un 50% las bonificaciones en sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, y subir hasta el 40 años la edad máxima para poderse deducir en el IRPF el alquiler por vivienda, que son dos temas bastante importantes. Bueno, pues hemos llegado al fin por hoy. Mi agradecimiento a ustedes dos por vuestras opiniones y por vuestra presencia en el programa, y a ustedes por su paciencia y su interés. Les invito a ver la redacción abierta a continuación.